Hola chicos, ¿cómo están? Bendiciones, buen día. Nos encontramos en la tercera temática correspondiente a esta unidad de aprendizaje doble de comercio exterior colombiano e importación de mercancías. Como lo veníamos desarrollando desde la semana anterior, eh, el tema de comercio exterior, el tema de comercio exterior hace referencia precisamente al intercambio de mercancías entre dos países, ¿verdad? Colombia, Venezuela, Colombia, México, Colombia, Brasil, etcétera. Hablamos precisamente de lo que corresponde al proceso de exportación de mercancías, donde la semana pasada conocimos cuáles son los 7 puntos relevantes o los 7 puntos más importantes que hace la exportación y que se deben precisamente tener en cuenta por los exportadores, por los productores, por los empresarios o las personas que apenas están iniciando o son novatas dentro de este proceso. Entonces ya haciendo un recordero y recordemos de que el primer paso para exportar mercancías es hacer un estudio de mercado. El estudio de mercado es como el conocimiento previo del sitio, del país. Cuando hablamos de estudio de mercado tenemos que conocer pues el entorno, debemos conocer cuáles son las estrategias de publicidad, las estrategias de marketing, cómo está la economía de ese país, cuáles van a ser precisamente las condiciones para que el producto llegue y digamos incluso también características relacionadas con la cultura y la idiosincrasia que en muchas ocasiones es determinante para establecer un producto o servicio. Posterior al estudio de mercado que viene precisamente registrarse ante el RUT, ante la DIAN, registrarse como exportador. El RU es un documento que pide la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y el RUT es el Registro Único Tributario. Ya sabemos que el Registro Único Tributario es un documento que podemos tener las personas naturales, las personas jurídicas y que para efectos de exportación se deben activar dos casillas importantes que eso te va a garantizar a ti disminución en el valor de los impuestos y también la disminución de las retenciones en la fuente. Correcto. Es un trámite precisamente que se hace ante la Dirección de Aduanas y que es un documento de suma relevancia para que usted realice sus exportaciones. Posterior a ese viene el famoso certificado de origen. Así como el RUT es un documento importante que apoya prácticamente el proceso de exportación, registrarse como exportador es precisamente decir que yo elaboro un producto, ¿verdad? Estoy produciendo algo de calidad y que ese producto va a trascender, trascender fronteras, ¿verdad? Ya no solamente lo voy a distribuir aquí a nivel nacional, sino que va a traspasar fronteras y por lo tanto yo debo registrar la calidad de ese producto. Entonces, el registro como productor nacional es como la garantía, más que todo para quien compre, de que el producto que lleva el aval del Estado colombiano, que es un producto de calidad, que es un producto que cumple con todos los requerimientos y que él puede consumir con confianza. Posterior al certificado de origen vienen los vistos buenos. Los vistos buenos tienen mucho que ver con la parte de los certificados de origen porque es también una certificación. Certificación que se avala para ciertos tipos de productos. Por ejemplo, algo muy importante en la que se afecta la salud de la persona son precisamente los alimentos y los medicamentos. Precisamente porque usted cuando consume un alimento, usted debe tener las garantías de que ese alimento está cumpliendo con los parámetros de vencimiento, que no le vaya a hacer un daño, que tengan unas fechas de expiración, que cumplan con unas características. Entonces hay instituciones como en el caso del INVIMA,
se encarga de regular de que ese alimento que usted va a consumir o que ese medicamento que vaya usted a tomar no le vaya a generar un efecto secundario en su salud que la vaya a poner en riesgo. ¿Correcto? Por ejemplo, una droga que esté vencida y es una droga que no va a tenerle ningún tipo de funcionabilidad. Un alimento que esté vencido puede incluso generarle problemas en la salud. Entonces, a donde no se quiere. Así como existe el INVIMA, hay otras instituciones como el INGIOMINAS, que se encarga de todo lo relacionado con la explotación de recursos naturales del subsuelo, petróleo, carbón, minerales, piedras preciosas. También tenemos el ICA y el Ministerio del Medio Ambiente, que se encarga de regular todo lo que tiene que ver con la flora, la fauna y todas aquellas carnes que son de origen animal y todos aquellos alimentos de origen vegetal. Precisamente estas instituciones se encargan de verificar de que estos productos estén en buen estado, porque como les digo, todo lo que pueda generar una afectación a la salud debe ser regulado por el Estado. Entonces ya luego de este cuarto paso, que son los vistos buenos, vienen unos términos muy importantes que son los llamados Incoterms. ¿Y qué son los Incoterms? Los Incoterms son, los Incoterms tienen que ver con los términos de comercio exterior. Chao. Los términos de comercio exterior, como les digo, son los denominados Incoterms. Los Incoterms son unos términos en inglés, ¿verdad? Son como unas siglas, son unos códigos que tienen que ver precisamente con la manera cómo el producto es transportado desde el país de origen hasta el país de destino. Son unos términos que se utilizan en comercio internacional para ver cuáles son las condiciones en las que se va a transportar la mercancía. Se relacionan mucho con el acuerdo comercial, con el acuerdo que parten los dos empresarios, quien compra y quien vende, y la manera como la mercancía va a ser llevada a su lugar de origen. Siéntate, por favor. Posteriormente, luego de los Incoterms, viene precisamente el trámite aduanero. ¿Y el trámite aduanero qué es? Precisamente el trámite aduanero son la documentación, que toda esta documentación que yo les digo, visto bueno, incluyendo la factura comercial, la lista de empaque, lista de chequeo. Es decir, la factura comercial es el documento donde aparecen las cantidades referenciadas de la mercancía que va a ser objeto de exportación. Entonces, esto precisamente va a ser el requisito como la documentación. Se hace una verificación física de que toda esa documentación que se exige para la exportación coincida con lo que está en físico. Y cuando ya tenemos el aval de que toda la documentación está correcta, que está ok, ya viene precisamente el reintegro de divisas. ¿Y qué es el reintegro de divisas? Es precisamente cuando se lleva a cabo el proceso y simplemente se va a pagar por la mercancía. ¿Correcto? Entonces, aquí en este pequeño resumen, estoy haciendo como un recordering de los aspectos fundamentales de la clase anterior. En estos momentos procedo a darles la explicación de la temática que vamos a desarrollar en esta semana. Si la semana pasada estuvimos hablando del proceso de exportación de mercancías, esta semana vamos a hablar del proceso de importación. Bueno, ¿qué es el proceso de exportación, de importación de mercancía? Si ahorita hablamos de que exportar es la salida
de mercancía del territorio aduanero nacional, ahora vamos a hablar del efecto contrario. Es decir, cuando un producto entra a nuestro país, estamos hablando de importación. Importar es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional. También se considera importación al ingreso de mercancías procedentes de zona franca industrial de bienes y servicios al resto del territorio aduanero nacional. ¿Ok? Palabras más, palabras menos. Es cuando un producto extranjero ingresa a nuestro territorio colombiano. Correcto. Entonces, antes de que se comercialice, esta mercancía debe pasar por aduana de importación. Entonces, ¿cuáles son los pasos que debemos tener en cuenta para realizar una importación? Son similares precisamente a lo del proceso de exportación, pero a la inversa. Por ejemplo, nosotros debemos ser conscientes que Colombia es un país casi que 100% agrícola, me atrevería a decir. Nosotros no elaboramos tecnología. Eso es como de pronto nuestro principal talón de Aquiles. Casi me atreveré a decir que casi el 100%, un 95% de toda la tecnología que ingresa a nuestro país obviamente es importada del gigante asiático. Pero de igual forma, para realizar una importación se debe tener en cuenta los siguientes pasos. Hacer un estudio de mercado, es decir, verificando cuáles son las necesidades más latentes que tiene nuestra población. ¿Correcto? Identificar el producto, realizar el registro de importación, los vistos buenos. De igual manera, estas instituciones, INVIMA, GINIOMINA, el ICA y el Ministerio del Medio Ambiente también tienen que regular todo ese producto que ingresa aquí al territorio aduanero nacional, el pago de la importación, la contratación de transporte y ya el proceso de nacionalización de mercancía. ¿Qué es el estudio de mercado? El proceso de importación de una empresa, miren, debe estar soportado por un estudio de mercado. En este se hace un análisis del entorno. ¿Cuáles son las decisiones que se tienen en cuenta para importar? Bueno, primero que todo, ¿cuáles van a ser nuestros proveedores en el exterior? ¿Verdad? ¿Cuáles son de pronto esas marcas con las que nosotros podemos tener relación comercial? ¿Verdad? Que digamos no se haga un poquito menos que imposible traer un producto acá. Analizar los costos, es decir, ver si las personas van a tener el poder adquisitivo de adquirir el producto. Sí, mi amor. Términos de negociación, cuando hablamos de los términos de negociación, son los famosos Incoterm, ¿verdad? Que es la manera como la mercancía es transportada. La preferencia arancelaria, es decir, si hay acuerdos comerciales, aranceles que avalan como tal el ingreso de esa mercancía, las vías de acceso, si el producto va a entrar de forma marítima, terrestre, aérea, por vía férrea, y cómo se va a establecer precisamente las formas de pago de estas mercancías. Bueno, continuamos. ¿Qué son los términos de negociación? Como les dije, son los famosos Incoterm. Son los términos que definen las negociaciones y que determinan cuáles son las obligaciones de las partes para disminuir el riesgo de las operaciones en el exterior. Aquí, ¿qué es lo que se quiere con estos famosos Incoterm? La entrega de la mercancía, la transferencia de riesgo. Recuerden que la mercancía, cuando viaja, por la cantidad, por el tipo de mercancía, por los días que va a durar precisamente el viaje, por la forma de viaje, ellas van a incurrir en unos riesgos. ¿Y cuál puede ser el riesgo? El riesgo de pérdida, incluso el riesgo de asalto. Recuerden que los piratas no son solamente terrestres, y de hecho el término pirata hace referencia al mar. Entonces es probable que la mercancía pueda sufrir robo o atraco en cualquiera de los del proceso cuando sale de la empresa hasta llegar a su destino final.
la distribución de los gastos y los trámites documentales. Aquí lo importante con respecto a la mercancía es la documentación. Óyeme, cuidado, cuidado. La documentación a la que se hace referencia, la documentación que se requiere para que... Ginela, cuidado. Ginela, deme un segundo. Bájate de ahí. Me haces el favor y te bajas de ahí. Mira. Qué pena continuar. Hacemos precisamente la identificación del producto. Para hacer la identificación del producto, debemos tener en cuenta para qué sirve, cuáles son sus características básicas y se determina precisamente la clasificación arancelaria. ¿Qué es la clasificación arancelaria? Nosotros estamos regidos bajo un sistema armonizado de clasificación de mercancías. Es decir, debemos buscar en qué, mira, en qué categoría se encuentra nuestro producto para nosotros poder identificarlo y para poder precisamente aplicar el arancel que le corresponde. Con el objetivo de determinar cuál es el valor, el monto, el rubro del impuesto a cancelar. Entonces, como les decía, les hablaba de los aranceles, de la clasificación arancelaria. Los aranceles, tengo que explicarles precisamente lo que es un arancel. Un arancel es un impuesto o tributo que se le otorga a una mercancía objeto de importación. Por eso es que los productos son un poco costosos. ¿Por qué son un poco costosos? Porque tienen que pagar un derecho para que puedan ingresar aquí a nuestro país, al territorio aduanero nacional. ¿Correcto? El registro de importación y vistos buenos. Precisamente a través de la ventanilla única de comercio exterior, el importador se debe registrar como tal, a través del registro de importación. Ese trámite se debe hacer precisamente a través de la ventanilla única de comercio exterior o a través de el internet. ¿Cuál es el objetivo? Tramitar todos los permisos y certificaciones necesarias para el proceso de importación y consulta de todos los procedimientos previos para la importación. Así como nosotros, como exportadores, debemos registrarnos como exportadores, quien entra, ingresa productos a nuestro territorio aduanero también lo debe hacer como importador. El pago de la importación. Las operaciones de comercio exterior son pagadas a través de medios de pago internacional. Dentro de los cuales encontramos la carta de crédito, la transferencia a través de los bancos, el cheque, cobranza o letra de cambio. Por ejemplo, hay un mecanismo que se llama una libranza. Y la contratación del transporte. Hay transporte multimodal. Cuando hablamos multimodal es que se requieren varios modos de transporte: terrestre, marítimo y aéreo. El más utilizado quizás es el terrestre marítimo. ¿Por qué? Porque la mercancía debe ser trasladada al puerto o a la sociedad portuaria o a la aduana para que se pueda hacer el desembarco y pues viaja por mar hasta un puerto, el puerto de origen, el puerto de destino y de ahí a la ciudad que se vaya a transportar. Los documentos que soportan una importación, aquí la tenemos. Un contrato de compra y venta internacional, la factura es tanto en la importación como en la exportación. Ahí es donde va a estar registrado precisamente las cantidades de productos. El certificado de origen, el mandato poder, la lista de empaque, la declaración andina del valor, el documento de transporte y el registro o licencia de importación. ¿Cuáles son los regímenes de exportación que nosotros utilizamos? Régimen de licencia previa,
de libre exportación y hay una que definitivamente hay productos que no pueden ingresar a nuestro país. Y las modalidades son ordinarias, tráfico postal, que es toda la mercancía que ingresa a nuestro país, todo lo que tiene que ver con envíos postales, correcto. Importación ordinaria, franquicia, temporal. Vamos a enfocarnos más en ordinario. Y sabemos que la importación ordinaria es la introducción de mercancías destinadas a permanecer indefinidamente en el territorio nacional en libre disposición con el pago de los tributos aduaneros acreditados. Por ejemplo, toda la mercancía que nosotros vamos a utilizar, que nosotros vamos a comprar, que nosotros vamos a adquirir. Tráfico postal y envío urgente. Todo lo que tiene que ver con correspondencia postales cuando del exterior ingresan a nuestro país este tipo de envíos. Y muestras de valor comercial, aquellas que se importan para fines promocionales y publicitarios, para experimentación, ensayos técnicos y científicos como prototipos de productos destinados a su comercialización. Que el valor unitario no exceda los $50 y hasta 10 unidades por envío. Y listo, chicos. Esto es básicamente pues de lo que vamos a hablar en el día de hoy.